Ok, hermanos, el libro de Jeremías, ¿se ve ahí? Ok, vamos al libro de Jeremías, hermanos, nada más vamos a leer un versículo y orar nuevamente al Señor. Estoy haciendo el esfuerzo de dar esta hojita, porque en verdad, siento ahora mi trabajo como pastor me siento como herrero. Quiero que salgan con espadas afiladas, hermanos, y que salgamos con entendimiento personal de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a cambiar. Bonitas palabras son paracetamol para una infección. ¿Verdad? ¿Qué le hace el paracetamol a la infección? Nada, hermanos. Calma tantito el síntoma, pero no corrige el problema. Entonces necesitamos las palabras de Dios. Mira aquí, por favor, versículos 1 y 2 nada más. Versículos 1 y 2. Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vamos a orar nuevamente y pedir a Dios su ayuda. Señor, ayúdame por favor, danos gracia. Y yo en verdad, Señor, por favor, ayúdanos a aguantar un poquito el calor. La verdad me siento responsable, Señor, que se me olvidó. Bueno, la verdad no pensé que iba a ser tanto calor y no fui diligente en checar eso. Ayúdanos, Padre, que en esta semana podamos hacer algo para arreglar bien lo del aire acondicionado. Pero permítenos, Señor, en estos minutos, y dame gracia también para poder manejar bien el tiempo. Que podamos tener atención, Señor, a tus palabras en el libro del profeta Jeremías. Ayúdanos, Señor, por favor. Y de nuevo, ayúdame y dame, Señor, dame amplitud de palabra para hablar a mis hermanos lo que tú quieres. Dame gracia, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el libro de Jeremías, que es el que vamos a considerar, y vamos a continuar, si Dios permite, este mes con los libros del Antiguo Testamento. Quiero ver si puedo hacerlo en 2 sesiones, explicar un poquito el contenido del libro de Jeremías, hermanos. Esa hojita tiene más información de la que vamos a ver. Hermanos, ¿cuál es el escenario histórico del libro de Jeremías? Hermanos, Jehová mandó a Siria para destruir a las 10 tribus del norte de Israel. Eso es donde nos quedamos la última vez que mencionamos y que estudiamos los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Dios mandó al imperio asirio para destruir a las tribus del norte. Yahweh protegió a las tribus del sur, ¿verdad? Judá, en el tiempo de Ezequías. Y si puedo recordar su atención, es cuando Dios manda un ángel y mata del ejército, ¿verdad?, asirio 185,000 personas, hermanos. Un solo ángel mató 185,000 personas del ejército asirio, y esa fue la manera en que Dios protegió. Ahora, hermanos, Judá era un pueblo bien chiquitito. No, hermanos, no había manera de que Judá pudiera defenderse solito. Dios fue el que lo protegió. Y no nada más lo protegió en esa ocasión, hermanos, sino que por aproximadamente 135 años más, Dios protegió al reino del sur, por aproximadamente 135 años. Y según este versículo que acabo de leer, hermanos, Judá, ¿verdad?, rehusó arrepentirse aún en el avivamiento del rey Josías. Hermanos, la foto que tiene usted ahí, o que tenemos ahí, si usted se acuerda, el rey Josías es este rey que comenzó a reinar con 8 años, ¿ok? Bien chiquito. Y a los 12 años, hermanos, en esos 12 años es cuando el rey Josías encuentra, ¿verdad? Mandan un sacerdote, hermanos, anda ahí dándole una manita de gato al templo y se encuentra un pedazo de escritura. Es como encontrarse una Biblia que se supone que tenían que leer, estudiar y guardar en el corazón. Pero, ¿dónde estaba la Biblia? Ahí la encontraron arrumbada. Hermanos, y este rey es el que Dios usó para traer avivamiento. Y a mí lo que me impresionó mucho del estudio bíblico personal es que
dice aquí, hermanos, mire versículo 2, Jeremías 1:2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Hermanos, cuando Dios llama a Jeremías, lo llama en medio del avivamiento. O sea, cuando este niño de 12 años, ¿verdad? Comenzó con un avivamiento, es al siguiente año que Dios llama al profeta Jeremías para predicar las palabras de Dios. Ahora, hermanos, yo no sé, yo sé que algunos de ustedes tienen más tiempo en el Evangelio y comúnmente en la iglesia se habla mucho de avivamientos. ¿Usted recuerda? Las iglesias tienen conferencias de avivamientos, las iglesias hablan de avivamiento. Y lo que pasa, hermanos, es que muchas iglesias se refieren al avivamiento. A ver, ayúdenme, voy a cambiar de... Ay, hermanos, hoy no quería moverme, pero pues... como que no le puedo. Ok. Hermanos, muchas iglesias, cuando hablan de avivamiento hoy en día, lo que están tratando de hablar es de lo que pasó en los Estados Unidos en los tiempos de Jonathan Edwards y después de Jonathan Edwards. Hermanos, en los tiempos de Jonathan Edwards, lo que empezaron a hacer los predicadores es, antes solamente se podía predicar en la iglesia. Y lo que llegaron a hacer varios predicadores es que empezaron a predicar en las plazas públicas y ponían templetes y empezaban a predicar. Y mucha gente, hermanos, esto fue lo tremendo del avivamiento. Muchos de ellos iban a la iglesia, pero no eran salvos. Y vivían vidas como no personas creyentes, no personas nacidas de nueva. Eran creyentes profesantes y creyentes que practicaban y hacían. Pero Dios usó a estos predicadores para traer un gran avivamiento. La gente, hermanos, tenía un hambre de la palabra de Dios como usted no se imagina. Y Dios trajo convicción de pecado y Dios cambió sus vidas como no se imagina. Y en verdad Dios usó a personas como Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predicó un famoso mensaje que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y hermanos, ese es un mensaje que habla sobre el infierno. Y cuando usted imagina ese mensaje, yo me imagino que usted piensa que Jonathan Edwards casi se desgarraba. ¿Sabe cómo predicó ese mensaje Jonathan Edwards? Los historiadores dicen que Jonathan Edwards estaba enfermo porque venían de una campaña. Estaba enfermo, estaba débil. Y él escribió ese mensaje. Parece ser, dicen los historiadores, hermanos, que él leyó ese mensaje la mayoría del tiempo. Lo que causó ese mensaje, hermanos, fue lo que cambió, hermanos, muchos lugares de Estados Unidos. No fue la efusividad del predicador, fue la palabra de Dios. Hermanos, ahora, lo que pasó, hermanos, es que muchos vieron eso y los años siguientes de Jonathan Edwards, la gente quería replicar esto. Y entonces las iglesias comenzaron a tener esta idea: si hay más personas, si personas se emocionan y personas hacen, entonces eso significa que estamos haciendo bien. Y lo que pasó, hermanos, con los avivamientos es que la gente cambió de avivamiento a lo que hoy en día le llamamos avivamentismo. Y es una palabra medio extraña, donde lo que la gente quiere ver es toda la emoción, todo el asunto superficial, pero no quieren ver y no están interesados en tomar tiempo de mirar lo que pasa en el corazón. Y eso es lo que está tratando de replicar. Y hermanos, yo amo cuando mis compañeros predicadores y pastores aquí de la ciudad me dicen, vamos a tener una campaña de avivamiento, yo sí les pregunto, a ver, ¿qué quieres? Porque si nada más quieres ver gente, yo no le entro. Si vamos a hacer una conferencia de avivamiento para tener gente y para hacernos sentir bien que que algo está pasando, yo no le entro. Porque, hermano, las cosas superficiales no son las cosas importantes. Ahora, estoy diciendo esto, hermanos, porque Dios llama al profeta Jeremías en medio de un avivamiento. En medio de un avivamiento, Dios llama al profeta Jeremías. Y lo que ha sido muy impactante para mí, hermanos, en mi estudio personal de este libro, afilando mi espada, es que uno pudiera pensar que Josías y que todo el pueblo en verdad se convirtió a Dios de todo corazón.
Pero lo que nos va a enseñar el profeta Jeremías es que no necesariamente pasó eso. Por eso Dios lo llamó a él, al profeta Jeremías. Entonces, acompáñenme, hermanos, porque en este domingo quiero presentarle al profeta Jeremías. No vamos a ver tanto del libro, sino quiero ver la persona que Dios usó. Porque, hermanos, en este libro que él escribió y que es un compendio de sus sermones y tantas cosas, nos da mucha información de quién era esta persona. Hermanos, vamos a comenzar ahí. Y tiene sus hojitas y síganme con algunos versículos, hermanos. El llamado de Jeremías, hermanos. El llamado de Jeremías. Dice ahí versículo 3. Perdón, del 2 en adelante. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Hermanos, este profeta es uno de los profetas que, igual que Isaías, son muy longevos y Dios usó durante muchos años. Ahí en sus Biblias, hermanos, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, Jeremías provenía de una familia sacerdotal. Su papá era Hilcías. Y en todo el libro no vemos ninguna indicación, hermanos, que él hubiera ejercido el sacerdocio. Pero él venía de una familia de sacerdotes. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes son los que trabajan en el templo. Pues él venía de esta familia. Hermanos, hay un Hilcías en la Biblia que es el que encontró el libro de la ley. Bueno, este no fue. No fue este hombre, porque uno podría pensar que su papá fue ese. No, ese no fue su papá. Y hermanos, lo que está diciendo versículo 4 es muy revelador, hermanos, porque Dios conoce y escoge a Jeremías antes que él naciese. Y lo interesante, hermanos, de su llamado y de cuando lo está llamando y la edad que lo está llamando, es que probablemente haciendo cálculos ahí en el libro, Dios lo llama, los eruditos calculan que Dios lo está llamando cuando él tiene 16 años. Por eso puse esa imagen. Hermanos, Dios no está llamando a Jeremías como un hombre adulto, como un hombre anciano. Y esto es algo que quiero que tenga en mente con los profetas, porque ¿cuál es nuestra imagen de los profetas? Barbones, ¿sí o no? A mí esa es mi imagen, ¿verdad? Un profeta es un viejo barbón. Pero Dios llama a Jeremías, y que sí tiene barba, pero pues apenas le anda saliendo, hermanos, como un muchacho de 16 años. Hermanos, ahora, no nada más eso, versículos 6 y 7. Y yo dije, Dios lo llama, hermanos, está relatando su llamado, versículos 6 y 7. Y yo dije, este es Jeremías hablando, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy. Esa es otra evidencia. La palabra niño ahí es un joven, es la palabra hebrea Nahar. Y pues esa es como qué edad tendría. Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Hermanos, Dios está llamando a Jeremías para que él vaya como un vocero, para que vaya primero al lugar que Dios lo va a mandar, y que diga, hermanos, lo que tiene que decir. Hermanos, en el libro de Jeremías hay una clara conexión con el libro de Oseas. Parece ser, hermanos, que Jeremías conoció al profeta Oseas. El profeta Oseas fue un profeta que Dios mandó a las tribus del norte que para este tiempo ya estaban destruidas. Y en Jeremías no vamos a ir a esos capítulos, solamente estoy diciéndole esto porque en el capítulo 2, Jeremías usa palabras que están hablando con la fidelidad. En el capítulo 3, hermanos, Jeremías usa la figura de una mujer adúltera para hablar de Israel, que Israel es como una mujer adúltera que le ha fallado a Dios.
¿Se acuerda qué es lo que hizo Dios en la vida de Oseas? Hermanos, Dios le mandó a Oseas como profeta casarse con una mujer que leí. Ahora, hermanos, vamos a llegar a ese libro, ya quiero llegar a ese libro. Muchos pensaron que era adúltera, pero no, hermanos. Lo que vamos a ver en el libro de Oseas es, Dios cuando le mandó a casarse con su mujer le dijo, cásate con esa mujer, pero te voy a decir algo, te va a fallar. Y yo les he preguntado a todos mis alumnos del IPE, ¿qué harías si te dice, cásate con esa mujer que te va a ser infiel? ¿Le entras o no le entras? Eso es la manera en que Dios llamó a Oseas. Le dijo desde el principio, cásate con esa mujer que te va a ser infiel. Y esa es la imagen que utiliza Jeremías. Y también, hermanos, su vocabulario es muy parecido, hermanos, el que utilizan el profeta Oseas y el profeta Jeremías. Y lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que, hermanos, como un niño o como un joven de 16 años, imagínense hablarle a los más adultos, hablarle a los ancianos, hablarle, hermanos, a su propia familia. Cállate, ¿tú qué vas a saber? Pero Dios le está dando una comisión. Y hermanos, ¿por qué cree que Jeremías está reaccionando de esa manera? Señor, soy niño. No digas que eres niño. Vas a decir lo que yo te diga. Ahora, hermanos, note aquí también, versículo 8. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Hermanos, esa palabra librarte está, hermanos, dándole el tono de cómo va a ser su ministerio, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? De nuevo, Dios lo está llamando en medio del avivamiento. Pero vaya conmigo, por favor, al capítulo 3. Capítulo 3, por favor, versículo 6. No, perdón, 3:10. 3:10. Dice ese versículo, este ya es su parte del mensaje de Jeremías. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá, ¿qué es todo esto? El contexto tiene que ver con la destrucción de las tribus del norte. Y le llama, con todo esto, su hermana la rebelde no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hermanos, el profeta Jeremías es el Grinch del avivamiento. Porque hermanos, está avivamiento, hermanos. El rey Josías está mandando de nuevo el avivamiento, de nuevo celebrar la Pascua y toda la gente viene emocionada, sí, Yahweh, y cantar y todo eso. Y Dios llama a Jeremías para decirles que eso no es genuino. Y este versículo nos da una pista, le está diciendo, la rebelde Judá no se volvió, esa es la palabra para hablar de arrepentimiento, no se arrepintió de todo corazón, sino, dice ahí, fingidamente. Hermanos, imagínense que en medio de un gran avivamiento se levanta este profeta y está diciéndoles, no es cierto todo lo que están haciendo. No están haciendo todo, no es cierto todo lo que están haciendo. Hermanos, ¿por qué cree que Dios dice que le librará? No tengas temor de ellos. Imagínense, toda la gente, ¿estás loco? ¿No ves lo que está haciendo Dios? O sea, todo el peligro y ahora todos los peligros futuros que Jeremías se enfrentó como profeta, de nuevo, por predicar la palabra de Dios, hermanos. Ahora regrese capítulo 1, por favor. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, no es Jeremías el que tiene ese poder. Hay 6 verbos que se utilizan aquí para lo que Jeremías va a hacer. Pero es Jeremías a través de quién, o Dios a través de qué de Jeremías. Su palabra y su mensaje. Hermanos, el profeta no es nada importante si no tiene un mensaje de Dios.
Y es el mensaje de Dios, hermanos. Aquí Dios pone su palabra en la boca de Jeremías con propósitos muy específicos que vemos aquí, hermanos. Y versículos 13 al 16, ya no lo voy a leer. Lo que hay en esos versículos, hermanos, es que Dios anuncia el desastre que traerá contra Judá. Y Dios anuncia la resistencia que la gente va a tener a ese mensaje. Ese sí quiero leer. Versículos 17, por favor. 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermanos, ¿qué significa este versículo? Si tú no les dices, yo te voy a castigar a ti. 1:17, Jeremías 1:17. Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Hermanos, miren lo que dice ahí. Contra los reyes de Judá, sus príncipes. Hermanos, déjenme traducírselo en tiempo moderno. Contra el alcalde, el gobernador, los senadores, diputados, contra toda la clase política, sus sacerdotes, es el grupo religioso y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, Dios Dios llama a Jeremías con un trabajo. Hermanos, imagínense todo esto a los 16 años. ¿Le hubiera usted entrado? Y yo me pregunto a mí, ¿le hubiera yo entrado? Él tiene Ahora, hermanos, punto número 2 ahí. ¿Qué más la Biblia nos enseña de Josías? Su sensibilidad emocional. Para ustedes que conocen la Biblia, se le conoce a Jeremías como ¿qué, hermanos? El profeta llorón. ¿Y por qué se le llama eso? Mire, por favor, voy a poner, hermanos, la razón que estoy haciendo esto es porque quiero poner, yo sé que no todos traen su nueva traducción viviente, entonces quiero ponerle ahí, Jeremías 4, por favor, vamos a leer juntos aquí, ahí en la pantalla, Jeremías 4, versículos 19 al 21. Jeremías 4, 19 al 21. Lo voy a leer de la nueva traducción viviente, ahí está en su pantalla, por favor. Oh Israel, 19 al 21. 19 al 21, dice, este es Jeremías, mi corazón me retuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí y no puedo quedar quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Ola de destrucción cobren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas. De repente mis refugios son demolidos. ¿Hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de trompeta de guerras? Ahora acompáñeme, siguiente versículo, por favor, Jeremías 8:18. Jeremías 8:18. Jeremías 8:18. Jeremías 8:18 dice aquí, mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén la gente? ¿No está más su rey allí? Oh, porque han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos, pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido, se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvos. Miren, hermanos, versículos 21 y 22. Este es el profeta. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado en profunda pena. No hay medicina en Galat, no hay un médico allí porque no hay sanidad
para las heridas de mi pueblo. Y hay otro versículo ahí que le puse, hermanos, donde, hermanos, Jeremías no es un profeta insensible, le duele su pueblo. Hermanos, ¿se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes no son verdaderos pastores? El verdadero pastor ama a su pueblo, ustedes son asalariados. ¿Qué hace el asalariado cuando viene el lobo? Corre, porque no son suyas las ovejas, pero el pastor se queda, porque son suyas y ama las ovejas. Jeremías ilustra, hermanos, un buen pastor, un buen pastor. Ahora, hermanos, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos ahí de Jeremías? Tenemos sus confesiones, hermanos. Ahora, ¿qué significa con sus confesiones? Hermanos, la vida de los profetas no fue fácil. La vida de los profetas no fue fácil. Miren, hermanos, ahí, temprano en el capítulo 11, versículo 18 al 23, la gente busca para matar a Jeremías para que le deje de anunciar la palabra. Ese lo vamos a leer, Jeremías 11, 18 al 23. Jeremías 11, 18 al 23. Se lo voy a leer, hermanos, lo estoy leyendo en la traducción viviente para hacer fácil la lectura. Dice Jeremías, luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como un cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Hermanos, ¿quién le avisó a Jeremías? Dios. Jeremías, quieren tu cabeza. Destruyamos a ese hombre, y todas sus palabras dijeron, derribémosle para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzga con justicia y examina los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, miren lo que habían dicho estas personas, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué les molesta tanto? La palabra de Dios. ¿Qué les molesta tanto a esta gente? La palabra de Dios, hermanos. Vamos a un pasaje más ahí, hermanos. Ahí de nuevo está en sus diapositivas varias cosas, en sus hojitas. No vamos a leer todo, vamos a leer Jeremías 18, 18 al 23. Jeremías pide por el castigo contra los malos. Pide el castigo contra los malos. 18, 18 al 23. Jeremías 18, 18 al 23. Dice, entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Mire, ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos, ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Hermanos, ¿nota esto? ¿Nota, hermanos? ¿Nota lo que, hermanos? Y esto está quedado grabado en su libro para que veamos, hermanos, qué es lo que le tocó pasar. Ahora, hermanos, a mí lo que me impresiona más, ya estando aquí, vamos a capítulo 20, por favor, capítulo 20, Jeremías 20. Y hermanos, a lo mejor voy a tener que decir esto con mucho cuidado, pero si Jeremías pasó esto, yo me siento muy consolado. Dice versículo 7, Jeremías 27, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar, eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré el Señor o que nunca más hablaré en su nombre, hermanos, en otras palabras, Jeremías está diciendo, ¿sabe qué? Señor, ya, ahí tú.
Hermanos, ¿y por qué le digo que uno se consuela? Porque un pastor decía, los pastores renunciamos el domingo por la noche y nos recontratan el lunes por la mañana. A veces, hermanos, dan ganas de renunciar, como Jeremías. Pero mire lo que, y de nuevo, puedo confirmar que esto es cierto. Pero dice Jeremías, si dijere esto, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Hermanos, para mí este es un versículo que describe, hermanos, que un verdadero predicador va a tener una pasión por decir las palabras de Dios, aún si le está yendo mal, aún si se están burlando de él, aún si le está sufriendo, hermanos, porque en verdad da ganas de renunciar como Jeremías. Pero lo más poderoso no era cómo lo trataban, sino las palabras de Dios, hermanos. Y quiero decirle que así me siento muchas veces. Y muchas veces así me siento, hermano, con miedo de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Y yo le he dicho, a veces pienso, a lo mejor me van a correr, ¿verdad? Pero hermanos, es lo que pasó el profeta Jeremías. Hermanos, ¿qué otra cosa hay en la vida de Jeremías? Soledad. Soledad. Mire por favor capítulo 16, Jeremías 16. Jeremías 16. El Señor me dio otro mensaje. Mire, hermanos, qué mensaje le dio a Jeremías. No te cases ni tengas hijos en este lugar. Pues esto dice al Señor acerca de los niños nacidos en esta ciudad y de sus madres y padres. Morirán de enfermedades terribles. Nadie llorará por ellos, ni tampoco los enterrarán, sino que yacerán dispersos sobre el suelo como si fueran estiércol. Morirán por la guerra y morirán de hambre, y sus cuerpos serán comida para los buitres y los animales salvajes. Hermanos, y uno pensaría, oh Señor, pues qué feo, pues como que, pobrecito, pues solo. Pero Dios le está diciendo, no tengas, porque no quieres verlos así. Hermanos, imagínense, de nuevo, este profeta viendo familias y él solo. Hermanos, a veces así es el trabajo para muchos. Y le tocó a Jeremías soledad. Pero lo que más se resalta, hermanos, lo que más se resalta del profeta Jeremías son sus sufrimientos y su persecución. Mire por favor, Jeremías 21 al 6, Jeremías 21 al 6, Jeremías 21 al 6. Ahora bien, Pasur, hijo de Immer, y aquí es donde le digo que hay que leer con atención, hermanos, pausa del mensaje. Es lo que le digo que vale la pena, toda la pena, hermanos, tomar tiempo y ser pacientes para mirar las palabras de Dios. El sacerdote encargado del templo del Señor. Si usted pudiera pensar quién debe ser un hombre piadoso, un hombre que ama al Señor, un hombre que sigue su palabra, pues debería ser esa persona, ¿sí o no? Pero mire lo que pasó. Oyó lo que Jeremías profetizaba, así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo, una cárcel, junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías decía, Dios va a destruir ese templo. Dios va a destruir ese templo. Dios le interesa más el corazón que ese templo. El sacerdote del templo, ¿cómo se te ocurre esas cosas? ¿No sabes que este es el templo del Señor? ¿No sabes que aquí se ofrecen sacrificios del Señor? ¿Cómo crees que Dios va a mandar a destruir su templo?
barbaridades. Agárrenlo, azótenlo. A ver si se le quitan, se anda diciendo esas cosas. Hermanos, usted lo sabe. Dios amaba el templo. Su nombre estaba ahí. Pero Dios ama más su nombre y su gloria que ese templo. Y si la gente va a seguir haciendo puras cosas artificiosas y no de corazón, que se destruya. Que se destruya ese templo. Y no podían aguantar los sacerdotes ese mensaje. Hermanos, y eso nos recuerda a nosotros. Lo más importante, hermanos, es lo que hay aquí. ¿Ok? Hermanos, esto no es más importante. Esto no es más importante. Esto es más importante. Esto que hay aquí es más importante. Y hermanos, Jeremías sufrió. Mira el capítulo 26, por favor. Mire el capítulo 26, Jeremías 26. Versículos 7 al 15. Mire otra vez, hermanos. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. ¡Mátenlo!, gritaban. ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quiere decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Hermanos, miren las personas que lo están, los líderes son los que lo están golpeando. De nuevo, pensando que para Dios es más importante el templo que el corazón de las personas. Y lo que vamos a ver más adelante en los siguientes versículos es que los funcionarios les dicen, miren, cálmense. En los tiempos pasados vino otro profeta, la gente se arrepintió y Dios nos perdonó. Tranquilos, porque este hombre puede estar diciendo la verdad. Y Dios lo libró en aquella ocasión. Pero mira el capítulo 38, por favor, Jeremías 38. Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Hermanos, este es el mensaje del profeta cuando ya está el punto más caliente en la historia de Israel. Todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también le dice, la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que todo el pueblo. Este hombre es un... Pues, ¿qué pensaría usted si México está en guerra con otro país y hay un profeta dentro de México que les dicen, ¿para qué pelean? Si se quedan, váyanse. Estamos queriendo defendernos y un profeta nos dice, entréguense. Usted y yo diríamos que es un traidor. La diferencia, hermanos, es que esto es palabra de Dios que les estaba diciendo. Si se quedan, van a morir. Van a morir. A lo mejor sí vas a librar de espada, pero te vas a morir de hambre. No va a haber qué comer. Va a haber enfermedades. Si ustedes se van, van a vivir. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real, la cual no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Y hermanos,
Jeremías, de ahí en adelante, va a pasar casi 6 a 8 meses en una cárcel, viendo que todo lo que él dijo pasó. Y va a terminar, hermanos, en una cárcel. Ahora, ¿qué hubiera usted hecho si está viendo que todo lo que está pasando es cierto? Yo les hubiera dicho, les dije. Imagínense ver el pueblo marchando esclavo por los babilonios. Jeremías, hermanos, tuvo la oportunidad también de irse. Y mire lo que pasó. Capítulo 40, por favor, Jeremías 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó a llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero que si no quieres venir, pues puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti, puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quiera. ¿Qué hubiera, como Peña Nieto, aquí le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Hermanos, decide quedarse. A pesar de lo que sabía que iba a haber hambre, que iba a haber enfermedad, iba a haber más muerte, decide quedarse. Capítulo 43, por favor. Versículo. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: ¡mentiras! El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al destierro. Entonces Johanán, los demás líderes guerrilleros y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Johanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tafnes. Hermanos, y adivine a quién se llevaron consigo. A Jeremías. Jeremías les dice: miren, ya hicimos mal. Les dije que se fueran. Ahora, ¿por qué se quieren ir a Egipto? Porque adivine qué pensó Judá. Nos va a defender el faraón. No vayan. Dios va a destruir Egipto. Mentiras. Y se lo llevan, hermanos, contra su voluntad. Sospechamos, hermanos, que Jeremías muere en Egipto. Y terminan los últimos capítulos, Jeremías, hermanos, viendo otra vez lo que les dijo. Nabucodonosor destruyó al faraón, rey de Egipto, en la famosa batalla de Carquemis.
Si mira su mapita atrás, hermanos, les dejé un mapita. Ese mapita del imperio babilonio, hermanos, ese mapita describe todo lo que el imperio babilonio vino y las cosas que conquistó. Carquemis, si usted puede ver está arriba, dice Carquemis. Ahí es donde el ejército egipcio se encontró con el rey babilonio y lo destruyó. Hermanos, cuando Dios dijo que iba a usar a Babilonia, Dios cumplió. Y Babilonia arrasó con toda la nación, con toda potencia de aquel tiempo. Babilonia arrasó. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios les dijo. ¿Cuáles son mis aplicaciones, hermanos? Y las apunté aquí. No sé si encajan perfectamente. Pero cuando yo pienso en el ministerio de Jeremías, pienso en dos tipos de pastores. Esto me lo dio la inteligencia artificial, Pienso en los pastores que tienen grupos pequeños, que no... Yo no sé si lo hizo a propósito la inteligencia artificial, pero también tiene sus paredes, también necesitan trabajo. Contra los pastores que llenan auditorios y todo eso. Creo, hermanos, que una de las aplicaciones principales al ver la vida de Jeremías tiene que ver con los predicadores. Jeremías, hermanos, ministró a gente que estaba bajo el juicio inminente de Dios. Dios los iba a castigar y la gente no quería escuchar. Hermanos, Jeremías fue llamado de Dios a llevar un ministerio que no vio resultados tangibles. Hermanos, la gente no hizo caso. No vio mucha gente arrepentirse. Hermanos, a veces pensamos que esto significa Dios está obrando poderosamente. Pero esto puede ser engañoso y superficial. Multitud, hermanos, se nos olvida que el Señor dijo, ancha y espaciosa es la puerta que lleva ¿a qué? A la perdición. Angosto el camino y estrecha la puerta que lleva ¿a qué? A la vida. A la vida. Hermanos, ¿no vio ministerios tangibles? A lo mejor, hermanos, ni lo hubiéramos contratado. Ese predicador ni sirve, la gente se duerme y se aburre. Jeremías enfrentó oposición política y religiosa en su ministerio. Sus mismos compatriotas, los líderes religiosos, hermanos, se opusieron a Jeremías. ¿No les suena parecido eso? ¿A quién trataron igualmente? Al Señor Jesús. Y se acuerda, hermanos, que cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, hey, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Ay, Señor, miren, dicen que eres, y va a decir, ¿verdad? Eres Juan que resucitaste, eres Elías. Pero adivine a quién también incluyeron allí. Jeremías. Mateo 16:14. ¿Por qué? Pasó lo mismo. Los mismos de los líderes religiosos, al igual que Jeremías, se le opusieron. Hermanos, durante el ministerio de Jeremías, y esto es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, falsos líderes religiosos animaron a un pueblo con un mensaje de esperanza y paz. Hermanos, Jeremías tuvo que luchar con muchos profetas que dijeron, hey, ¿por qué dices esas cosas? Dios nos va a librar, Dios nos va a dar paz. Habría otros predicadores, Jeremías no era el único, como vimos, había otros profetas. Y le decía a Jeremías, no, hermanos, un choque de mensajes. Como hoy en día, hermanos, un choque de mensajes.
Muchos predicadores diciendo, no, que Dios tiene grandes cosas para nosotros, Dios tiene grandes cosas para México, y animándonos, no, vamos a conquistar, y vamos a buscar, y amén, y vamos a hacer más por el Señor, y vamos a tener noches de visión, y vamos a tener, cosas. Eso anima, ¿sí o no? Pero Jeremías les diciéndole, empieza por tu propio corazón, empieza por tu propia persona, empieza por tu propia familia, y luego vemos. Ya va a empezar. Y esto nos recuerda las palabras de Pablo, que dijo: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, la gente quiere escuchar, pero el problema es que se levantan gente que les dice lo que quieren escuchar. Ahora dice usted, pastor, pero yo predicadora, pero hay una aplicación que todos tenemos que pensar. ¿Cómo respondemos al mensaje de Dios? ¿Y qué pensamos de la predicación bíblica? Hermanos, ¿cómo respondemos al mensaje de Dios? Cuando usted lee su Biblia y Dios le habla primero, si lee su Biblia y ve el mensaje y Dios le habla leyendo su Biblia, ¿cómo responde usted? Ay, Señor, sí es cierto. Ay, sí tengo que cambiar. Ay, sí tiene que pasar. Pero luego, ¿no? Mañana. ¿Cómo responde usted cuando lee la palabra? ¿Cómo trata la predicación bíblica? Ay, el pastor como que anda muy exagerado, ¿no? No, mejor al ratito voy a poner a alguien. Hoy no me fui hoy no me fui a ver, el pastor anduvo muy seco, anduvo muy grinch. Yo necesito algo que me ayude a comenzar el lunes con ganas. ¿Qué pensamos de la predicación bíblica, hermanos? ¿Cómo tratamos la predicación bíblica? Y de nuevo eso me ayuda a pensar, hermanos, esta es una aplicación importante, que en verdad necesitamos esfuerzo para que estos minutos Dios nos hable. Dios nos hable. Mi meta como predicador, y usted sabe que yo no lo hago por una razón. Mi meta como predicador no es ver personas hincadas. Para mí eso no estoy diciendo que está mal, pero eso no es un síntoma que yo hice bien mi trabajo. Lo que pasa en las siguientes semanas es lo que me dice a mí, con mí mismo y a ustedes, cómo respondimos al mensaje de Dios. Porque también la pregunta es para mí, oye, ¿y eso que estás diciendo, lo crees? ¿Esto que estás diciendo, lo crees tú? ¿Esto con que les estás azotando, tú también lo vas a hacer? Y sobre el tiempo, hermanos, es donde se prueba cómo respondemos a la palabra de Dios. Porque podemos ser como el pueblo, hermano, de Jeremías. Qué grinch eres, ¿no ves todo lo que estamos en avivamiento y tú con tus cosas? Pero el avivamiento se acabó y vino el juicio de Dios, y Jeremías, hermanos, lo ve y nos los escribe. Todo lo que dijo que iba a pasar, pasó, y lo escribe, y lo escribe. Hermanos, aguas, mi última aplicación, aguas con lo que siguen escuchando en YouTube. No toda predicación de YouTube es buena, no todo predicador es bueno. No busque a quien le sobe el lomo, busque a quien le diga las palabras de Dios. Si usted termina un sermón sin más entendimiento de la palabra de Dios, yo sospecho que ese sermón es malo. Porque mi obligación como pastor es decirle las palabras de Dios, no mis ideas. Y si usted sale de un sermón sin tener más entendimiento del texto, si usted sale de un sermón sin afilar más la espada
Yo sospecho que el sermón no fue muy bueno, porque son las palabras de Dios las que necesitamos, hermanos. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdame, por favor. Gracias por el profeta Jeremías. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner atención a tu mensaje. Sí, mucha aplicación viene sobre los predicadores, pero también viene a nosotros de cómo escuchamos las palabras de Dios.